Bueno, ahora formalmente les doy la bienvenida y muchísimas gracias por resonar esos corazones. Eh, Nos convoca este encuentro, este trabajo tan maravilloso que nos propone la vida del corazón. Y hoy vamos a hablar un poquito de cómo es ese trabajo y esa vía. Eh, Jesús justamente cuando se presenta como que no viene a enseñarnos nada, se presenta como el amigo y el hermano que viene a amarnos, hasta que nosotros podamos rendirnos, permitirnos desde el corazón poder volver a reunirnos, eh, disolviendo todo aquello que en apariencia hace que estemos separados. A mí me gusta mucho esa frase que él dice que lo que nos aleja de él como creadores, que somos hijos del eterno, del creador, y creamos universos, es tan solo un pensamiento. Siempre todo va a estar basado en nuestra propia creencia de nosotros mismos. Si bien todas las lecciones nos apuntan hacia lo mismo en distintos niveles de profundidad, Jesús habla mucho de la rendición. Y durante un tiempo yo interpretaba la rendición como rendirme a algo superior, a, a ir hacia el encuentro, a fundirme con la mente, pero después me fui dando cuenta que era rendirme a dejar de juzgarme a mí mismo, ¿no? Y también es muy lindo cuando Jesús nos hace esa pregunta de qué dirías si todo aquello que viniste viviendo a esta hora, hasta este tiempo, no fue ni otra cosa que un diseño del creador sabiendo que era lo mejor para tu aprendizaje y que está todo perfecto, que ya siempre estuviste en el lugar donde tenías que estar. El verdadero despertar, en cierta forma, es recordar que siempre estuvimos ahí, que simplemente lo que vamos a ir haciendo en este trayecto, en este viaje de dos elecciones, ir disolviendo ese mecanismo que fuimos creando, como siempre creamos, a través del pensamiento, y eso nos va llevando a un juicio de que esto es bueno o esto es malo. Y todo eso es parte del viaje que todos tenemos, pero también es muy interesante porque él nos va llevando desde un lugar desde un lenguaje muy amoroso a recuperar la inocencia de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, para ir encontrando esa paz, ese remanso, y vamos desarticulando aquellos que fuimos creando, desde ese pensamiento egoico, desde esa mente. Él dice que no hay forma de llegar al amor desde el intelecto, desde lo que somos. La vía siempre es el corazón, y que simplemente el intelecto es el tonto instrumento que viene a servir al corazón. Entonces, bueno, todo el trabajo en sí va a ser ir disolviendo, ir viendo cómo vamos creando cada uno un pensamiento. Todo, el primer axioma es que todo lo que no, todo lo que nos ocurre en sí no es otra cosa que lo que hemos elegido nosotros manifestar. Somos siempre seleccionadores de la realidad que queremos ver a través de esa conciencia. Pero detrás de todo eso sigue estando y siempre seguirá estando el creador, la fuente, porque el espíritu genera espíritu. Y por eso es que estamos siempre creando. Entonces ahí también es el punto más importante de entender que no podemos dejar de pensar. Todo es pensamiento, porque siempre estamos creando y porque todo es creación. Entonces desde ese lugar, ir encontrando ese espacio de volver al hogar, eh, la maestría no es otra cosa más que disolver el miedo. Y el ego no es otra cosa más que el instrumento que tenemos a disposición para poder trascender
nuestro miedo a la muerte. Pero en definitiva el miedo fue creado por nosotros, porque en realidad seleccionamos esa experiencia para trascenderla. También Jesús habla de esto, ¿no? De que todo lo que venimos a experimentar es esto, una experiencia, que podemos elegir en cualquier momento otra experiencia. Habla mucho de que el ego es serio, entonces nosotros tomamos esa experiencia y le damos identidad desde el juicio que tenemos con esa experiencia, porque toda experiencia, en definitiva, todo hecho es neutro. Lo que hace que nosotros veamos algo como que nos sucede bueno o malo es nuestra forma de pensar y de direccionar, pero eso lo podemos cambiar. Siempre tenemos una nueva mirada. Entonces, todo el trabajo de rendición es poder permitir que esa gracia se nos muestre. Y todo el viaje es así, todas las lecciones van a apuntar un poco a lo mismo. Eh, Hoy vamos a hablar un poquito del formato del curso en sí. Son 12 lecciones. Ahora vamos a leer las premisas que son básicas de trabajo eh, y crear ese espacio cuando realmente uno está acá. eh, Jesús dice, muchos son los convocados, sin embargo, y está diseñado para que millones de mentes lleguen a reunirse con la mente crística, que es la mente que es hija de la fuente. Eh, y entonces, en definitiva, todo lo que nosotros vamos a ir transitando hoy ya mismo, esto que ustedes están aquí, están aportando a ese campo en el cual todos estamos unidos y es desde el corazón, desde donde el ser se asienta. Y, y es muy lindo también cómo nos va llevando a, a ir entendiendo por qué hemos transitado hasta ahora el camino que hemos transitado. Hay como una revisión de nuestra espiritualidad. A mí me ha ayudado muchísimo a entender por qué he dejado ciertos lugares, me he acercado a otros, y todo eso, en definitiva, siempre fue en respuesta, aunque en que uno abre una puerta y esa conciencia mayor se manifiesta y somos conducidos. Entonces, la idea es que estemos siempre ahí, en forma permanente. Y para la verdadera maestría es cuando trascendemos todos esos miedos y todo lo que conlleva ese miedo. Por eso es el primer punto y la primera lección es muy fuerte, primero porque da la base a todo lo que viene después, pero es justamente hacernos cargo de que lo que estamos viendo, lo que estamos creando, lo hemos elegido y que no hay nada externo a nosotros y que no son nadie, ningún ser es víctima de nadie y que al mismo tiempo no hay nadie externo a nosotros que nos pueda iluminar. Jesús también habla de eso, que él nunca ha iluminado a nadie, que no ha elevado a nadie, simplemente lo que ha hecho es buscar, comprobar hacia sí mismo su poder ilimitado. Y también eso es fuerte, porque cuando todo esto lo dice alguien que ha hecho un cambio en la humanidad como lo ha hecho, y a nivel inconsciente colectivo, a mí particularmente me hizo poner todo en un plano de igualdad y empecé a ir desterrando todo aquello que ponía una connotación especial. Yo me fui dando cuenta de que uno va perdiendo mucho poder cuando termina uno idealizando o poniendo a alguien en un lugar como más evolucionado, ¿no? Como muchas veces decimos. Y en realidad es simplemente una manifestación de uno, porque esa no es la verdad. La verdad es que hay igualdad, que todos eh, somos hechos a imagen y semejanza y que nada difiere ni de mí, ni de Cintia, ni de Analia. En definitiva, el ser siempre es el ser y siempre responde esa ola, siempre responde ese océano, ese rayo de luz
responde a ese gran sol y no hay un rayo que sea distinto al otro. Eh, y es lo que hace que nosotros brillemos más o menos desde nuestra propia elección, desde nuestro propio no reconocimiento. Y que en definitiva también dice algo muy interesante, que es cuando nosotros manifestamos en nuestro campo a alguien al cual admiramos, en realidad lo estamos haciendo nosotros mismos para recordarnos que eso somos nosotros, que eso nosotros lo podemos hacer. Por ejemplo, cuando se habla de alguien que uno cree que tiene poderes de sanación, por ejemplo. Eso es algo que manifiesta el ser para recordarnos que eso también está dentro de nuestros dones. Y entonces cuando uno empieza a ir desarmando todo eso y empieza a darse cuenta cuánto poder estuvo afuera, empieza uno a hacer ese caminito de restablecer ese poder. Y todo empieza a la rueda a girar en ese restablecer ese poder y ir desarticulando todo aquello que fuimos creando, porque nos fuimos creando un mundo de limitación, de, de impedimento, y justamente todo eso nos fue llevando a una contracción. Entonces, todo el trabajo siempre va a ser en salirnos de esos espacios limitantes y expandirnos. Y ahí está las palabras de Yeshua todo el tiempo, recordándonos que somos amados, somos amorosos, somos adorables. Y ese tiene que ser nuestro mantra. Y todo el tiempo ahí, ¿no? Al mismo tiempo, ahora vamos a leer la forma de ir introduciéndonos, nos lleva a que nos vayamos conectando con una respiración. Y es muy lindo cuando Yeshua propone este tema de respirar, respiro la respiración de Dios, la respiración de Dios respira en mí, y en ese ide y venida. Y todo nuestro trabajo va a ser ir yendo a nuestro interior, ir creando ese estado de paz donde nosotros disolvemos todo aquello que nos ha alejado en el sentido del juicio que hemos tenido de todos los hechos y toda la carga que le han puesto. Entonces el camino se va haciendo más liviano y el lenguaje es muy vibracional. Entonces, ¿qué pasa? No hay que preocuparse porque cada lección está apuntando al trabajo que cada lección la trabajamos una vez durante todo un mes, pero no hay que preocuparse porque uno empieza con un estado vibracional, porque al principio uno no se permite mucho, entonces es muy difícil a veces entrar en la lectura de la profundización, pero a medida que vamos transitando, esa misma vibración nos va abriendo y va ocurriendo algo muy, muy hermoso, que es que aquello que tenemos que ver, que nos lo va proponiendo cada lección, tenemos un escenario perfecto, porque justamente eso todo el tiempo está hablando de que donde estamos en el tiempo, en el lugar perfecto para poder experimentar lo que tenemos que experimentar para trascender. O sea, no hay mejor lugar que el aquí y ahora que tenemos para trascender lo que tenemos que trascender. No tenemos que ir a hacer ninguna técnica en especial ni nada en especial, sino es llevar estas vibraciones a lo cotidiano e ir viendo en el escenario cómo yo voy creando con mi mente y cómo puedo ir disolviendo. Y ahí es donde también es algo muy interesante la propuesta, porque nos lleva a ir jugando con las posibilidades. Y es esto, y bueno, experimenté esto y sacarle la carga de seriedad que le da al ego como algo trágico, ¿no? Como que nos pasa algo y le ponemos una connotación y eso le da una identidad. En cambio, como cuando nos entendemos que venimos a vivir una experiencia humana y como experiencia tenemos múltiples experiencias, elijo. Y si esta experiencia no me gusta, bueno, en mi discernimiento elegí algo que no me gustara. ¿Y qué?
Él constantemente dice, ¿y qué? Como que constantemente va a hacer un trabajo de minificar y quitarle toda la connotación trágica que muchas veces nosotros hacemos en nuestra cotidianidad. Entonces es muy interesante cómo juguetonamente nos empieza a acaparar la atención, a crear un espacio distinto, importante, ¿no? Por eso también es muy lindo que ustedes puedan observar que ustedes se crearon un estado, han reconocido desde su ser, desde su alma ha brotado establecer una prioridad, que no todo el mundo la tiene, porque muchas veces el mundo nos come y no llega, pero también esto es perfecto, porque a cada uno le llega su momento, ¿no? No es ni un minuto antes ni un minuto después. Eh, También Jesús habla muchas veces de que a veces la persona tiene que agotar los recursos, lograr todo, el éxito que teóricamente este mundo ficticio esta ilusión nos propone, para llegar a un punto de satisfacción y decir, bueno, ¿y ahora qué? Y quizás la persona necesita eso. Entonces cada uno necesita un determinado momento para que a uno le llegue a decir, bueno, a mí particularmente me pasaba que era como que yo sentía que había un contacto, pero que también por alguna razón no permanecía ahí. Y yo, mi deseo profundo es, yo acá me tengo que quedar, no tengo que ir y venir. Y no tengo que dar espacio a algo que no sé que no es verdad. Porque creo que también lo lindo que pasa, que cuando uno a medida que va avanzando, uno se va dando cuenta perfectamente cuando está actuando mi ser real y cuando mi mente hueca me está llevando por el camino. ¿Por qué? Porque justamente eh, la mente egoica, como nos genera miedo y nos contrae, nos apura, nos limita, nos pone una connotación de tragedia a veces en los hechos, y que el ser no es así. El ser no responde a tiempo. Pero también Jesús lo dice, que hasta que no trascendemos todo el miedo, no vamos a entender lo que es la atemporalidad, el no tiempo. O sea, el miedo siempre nos está comprimiendo y contrayendo, entonces automáticamente nos empieza a poner en una situación de esto, de que no tenemos tiempo, ¿no? De una urgencia, porque claro, el ego tiene una finitud, que tiene una función, y la función es a llevarnos a lugares que nos incomodan, pero que en definitiva es para trascenderlo, porque en definitiva el miedo lo tenemos que trascender. Entonces, cuando entramos a entender, y también es muy lindo cuando él hace esta asemejanza con respecto al miedo a, a al bosque que hay, constantemente hay muchas metáforas, porque Jesús siempre enseñaba con parábolas, nosotros lo vemos así, y él ahora es como esas parábolas pasan a ser como metáforas o imágenes muy actuales, ¿no? Y por momentos son muy graciosas también, ¿no? Y nos lleva mucho, o sea, ustedes van a ver que en muchos momentos vamos a reírnos de nosotros mismos, porque él le pone toda la connotación en las palabras como medio trágica que nosotros usamos, ¿no? Entonces por eso digo que es muy el aquí y ahora. Y, y a mí me gustó mucho esa imagen donde, como les decía, em, en medio de un bosque aparece una pequeña hierba que se empieza a mover, que el viento la mueve y que al reposarse sobre una roca proyecta una sombra. Y él hace esa alegoría, ¿no? De el bosque como el amor y ese pequeño miedo que nosotros le damos poder, pero que en definitiva es imperceptible. O sea, nosotros tenemos como que el miedo hace una separación de nuestro ser real, que la magnificamos nosotros dándole poder, pero en definitiva no puede hacer nada,
con el bosque, con respecto al bosque. Ese pequeño amor, miedo que hemos tenido no puede hacer nada contra el amor que somos y contra el amor que tiene nuestro Padre como nos ha creado. Entonces, desde ese lugar, a mí me ha servido mucho esa imagen, porque cada vez que me aparece algún miedo, decir, pero, a ver, pucha, te estás fijando en esta hierbita que está haciendo un poquito de ruido y automáticamente salgo, ¿no? Y entonces esas cosas son muy lindas porque es como que le vamos quitando fuerza y cuando nos queremos acordar, la vibración entra y uno va revisando las lecciones y empieza a encontrar. A mí me pasa es el día de hoy que eh, parece como que muchas veces me parece como si fuera una lección nueva. Esto no lo escuché. Yo digo, pero, o no lo leí. Y de hecho ya les voy a contar un poco cómo yo fui trabajando todo este tiempo, ¿no? En la dinámica. Y, y es impresionante porque ahí uno se da cuenta que estaba cerrado, que la conciencia estaba cerrando su propia conciencia y entonces había algo que estaba afectando, porque aparte la vida nos pasa, nos sucede y nos pasan un montón de cosas, entonces nos podemos perder miles de detalles y tampoco hay que obsesionarse con eso, ¿no? Porque es esto, ¿no? No hay un tiempo de decir, bueno, es un mes y después tengo que seguir el otro obligatoriamente. A mí me ha pasado, por ejemplo, que cuando estuve en la lección 3 que trabajaba sobre el tema del perdón, estuve más de un mes y medio ahí. O sea, si bien avanzaba en la lección, porque sabía que me iba a dar un condimento, después de la lección de trabajar el perdón, la lección 3 pasábamos a la lección 4 que tiene que ver con el deseo, y ahí se fue fusionando y por qué yo no salía de la ley, de esa lección del perdón, porque me era mucho más fácil perdonar a otros, pero no me podía perdonar a mí misma, porque siempre había juicio conmigo, yo seguía juzgándome a mí misma, y lo contrario del perdón es el juicio. Entonces, eso muchas veces tenemos que ir y venir muchas veces, porque nos damos cuenta que hay juicio en nuestro, cuando algo, esto, yo digo, esto que hice no me gusta, estoy juzgándome. Y Jesús todo el tiempo está mostrándonos eso, cómo nos juzgamos. Por eso, detrás de esa rendición, no hay otra cosa más que dejar de maltratarse a uno mismo, dejar que el amor nos haga, permitirnos, ¿no? En- Él se define como un eterno aprendiz del amor, y que al mismo tiempo Él está amándonos para seguir expandiéndose, porque en definitiva todos somos el pensamiento del amor en la forma. Y eso también es hermosísimo porque nos pone en un lugar de, de gratitud todo el tiempo y al mismo tiempo, porque en esa gratitud no nos damos cuenta, pero cada vez que agradecemos por todo lo que nos pasó, ya sea que nos haya gustado o no, lo agradecemos, ya le quitamos ese juicio. Es como que hay mucha magia detrás de los actos que se van proponiendo, porque nos va disolviendo y como es vibracional, cuando nos queramos acordar, ya estamos manifestando otras cosas mucho más livianas. Simplemente yo creo que hay una gran diferencia, que es cuando uno realmente se pone a experimentar la vía del corazón. Porque a mí me pasó que yo tuve un tiempo donde lo escuchaba, donde lo leía, pero no lo ponía en práctica, no estaba esa decisión de decir, bueno, a ver, voy a experimentar, a ver qué me pasa con los ejercicios, incluso con lo que también es muy importante, con todo lo que se me dispara a mí en función de lo que se propone, porque ahí es donde yo observo mi ego mi pensamiento, cómo está interfiriendo, y ahí empieza el juego de desarticular ese pensamiento egoico. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? Si quieren, ahora se pueden. Si no, pasamos a, voy a compartir acá. eh,
Las sugerencias para el estudio que Yeshua propone. Yeshua también ha dado las siguientes sugerencias de estudios sobre cómo escuchar las grabaciones o leer transcripciones de estas lecciones de la vida del corazón y las siguientes obras. Selecciona un cuaderno aparte, aparte para la vía, con una cubierta que tenga sentido para ti y un bolígrafo que aprecies. Úsalos solo para este trabajo. Mantén tu cuaderno en un espacio sagrado, tal como el de un altar, si lo tienes, donde quiera que vivas. Siempre acomódate bien, relájate y permite que la respiración fluya profunda y plenamente antes de comenzar a leer o escuchar. Permite que las palabras simplemente aterricen en ti sin hacer ningún esfuerzo para comprender toda la información de una vez. Observa qué pasajes te conmueven. Haz notas selectivas e identifica en tu cuaderno aquellos pasajes que toquen tu sensibilidad. Más tarde o en un día diferente, copia aquellos pasajes de tu cuaderno que te hayan provocado un fuerte sentimiento. Escríbelos varias veces en una hoja separada de papel, en un estado de inocencia y diversión. Es útil detenerte ante cualquier pregunta que escuches o leas y para reflexionar sobre ella antes de seguir. Estas lecciones fueron dadas primeramente con la intención de que cada ser las viviera, las absorbiera profundamente durante al menos 30 días. En realidad te encontrarás con que cada lección sigue siempre enseñándote cosas y sigue llevándote cada vez más allá en tu propio despertar espiritual. Escucha cada grabación de la lección o lee el capítulo correspondiente varias veces, en diferentes lugares y en diferentes momentos del día. Sigue con cada lección hasta que te sientas tan a gusto con ella que sientas que la has completado. Es muy importante hacer los ejercicios tal y como se indica. Muchos de ellos son iguales a los que les fueron dados a Yeshua por los esenios más ancianos hace unos 2000 años. Bueno, eh, yo particularmente he hecho varias cosas con respecto a esto. A mí me sirvió y bueno, esto lo vamos a ir compartiendo a medida que hagamos que nuestro trabajo. Eh, escuchar audiolibros de distintas versiones, de distintas personas. En YouTube hay muchos y después también hay en Spotify que yo después les voy a ir compartiendo. ¿Por qué? Porque él hace mucho hincapié en que aquello que nosotros escuchamos o leemos transmite una vibración, pero que en definitiva lo que vamos a absorber va a ser en respuesta de nuestra propia vibración, de cómo fuimos creando nuestra tierra. También hace una alusión, especialmente en la última lección, donde nos lleva a poder revisar y prepararnos para el próximo nivel de trabajo, que es la vía de la transformación, en cómo se ha limpiado esa tierra, cómo se ha ablandado, para que la lluvia de la gracia penetre en uno. Entonces, cuando hacemos la revisión es como que siempre estamos ablandándola más, liberándonos más. Entonces, nosotros vamos a tener distintos momentos. Entonces, ahí es lo que va a cambiar. Y aunque nosotros estemos todos los días escuchándolo, va a ser en distintos momentos y en realidad siguiendo el impulso y quedarnos quizás con no leer con toda la lección, sino leer una frase e ir acompañando. Por eso nuestro trabajo también va a ser que si bien nos vamos a reunir cada 15 días y vamos a estar leyendo, profundizando y compartiendo experiencia también, semanalmente también va a haber un compartir de contenido en un grupo cerrado de WhatsApp para también compartir qué se nos dispara a cada una también, ¿no? Con lo que a veces estamos leyendo, porque eso también acompaña. Muchas veces el ego hace de las suyas y la cotidianidad y nos saca. Entonces la forma también de acompañarnos y más fácil
de contenernos y poder ir desarticulando, es que entre nosotros también nos apoyemos desde el corazón amorosamente a seguir teniendo una visión inocente de todo lo que nos sucede. Eso es vital, porque quitarle toda la connotación a nuestra vida es como un desarticular. Entonces podemos tener distintos momentos, ¿no? Eh, y como les decía, hubo un momento donde yo tenía ahí el juicio y estaba como peleándome todo el tiempo y entonces necesitaba escuchar una y una vez y hasta que después sucedió que eh, hubo un evento en lo cotidiano que me brotó o una compasión por otra persona tan fuerte que yo misma me dije, pero ¿de qué me tengo que seguir perdonando? O sea, ¿qué juicio está ahí que no me permite eh, reconocerme en el amor? Y bueno, y así aparece, porque eso no quita que uno después todo el tiempo se esté perdonando. Cada vez que a mí me aflora el miedo, yo trabajo el perdón. O sea, habla mucho de este tema de perdonar 70 veces 7 y lo que significa el perdón como puente para poder relacionarme con los otros también, pero relacionarme con mi alma. Le da una connotación muy fuerte al perdón, porque no, hasta que no haya ausencia de juicio, no hay total aceptación. Entonces, muchas veces las personas hablan, dice, bueno, no sé si perdonar, uno tiene que aceptar. No, porque en realidad la aceptación muchas veces abre la puerta para seguir juzgando. Uno acepta, pero sigue con la opinión. En cambio, el perdón ya traduce otra cosa orgánica que nos mueve a enfrentarnos y decir, bueno, reconocer, me sentí lastimada. Entonces, también hay muchas frases para trabajar y repetir. También nos está constantemente recordando Yeshua que estamos constantemente asistidos. eh, Cada vez que tenemos que sortear algo que sentimos que el miedo nos invade. Entonces, bueno, yo he hecho así, he escuchado distintos audiolibros, me he combinado el tema de escuchar y al mismo tiempo leer, porque yo me daba cuenta que cuando me escuchaba mi mente se iba, entonces me focalizaba y escuchaba y leía simultáneamente y entonces ahí podía estar mejor concentrada. Después leer absolutamente en silencio externo. Uno se tiene que ir probando para ver qué a uno le pasa y en qué sintonía. Es como que uno se va descubriendo vibracionalmente también, ¿no? Cómo va cambiando y cómo va moldeándose esa tierra. Eso también es muy, muy lindo, porque uno va viendo que se va cambiando y al mismo tiempo también hace alusión, creo que lo hace en la misma primera lección, de ver como que eh, como funcionemos como un hortelano, no estamos cuidando la tierra, estamos limpiando, sembrando, pero también le tenemos que poner cerco para que no venga la maleza. Entonces, este tema de cuidar el espacio que uno está creando con uno mismo y que muchas veces, si realmente estoy en lugares donde no me puedo expandir o que hay personas que a mí me permiten exacerbarme más del niego, esta cosa de preservar, porque como estoy en este tema de volver a encontrarme, no es negar. Simplemente es que es cuidar y centrar mi atención en amar a mi ser, porque desde ese lugar él hace mucho también hincapié en este tema de que de lo que no, de lo que nos vamos liberando es de no crucificar a nuestro ser, ¿no? Cada vez que nosotros estamos eh, juzgándonos o estamos poniéndole una connotación a este mundo eh, negativa, de una u otra manera no estamos permitiendo que la fuerza que nos creó eh, se manifieste en lo cotidiano. Entonces ahí después de todo un trabajo sobre el deseo de ir desmenuzando y limpiando, y bueno, y constantemente, cada lección nos va a ir enfrentando a de distintos abordajes a lo mismo, a decir, bueno, ¿qué pasa?
qué entendemos también nosotros por espiritualidad, porque muchas veces las personas se hablan mucho de las limitaciones físicas y él dice, cualquier limitación física no es un límite para que vos puedas amar. Entonces, no se tiene por qué entender el estado de salud como que hay una evolución espiritual mayor o menor si no tengo salud, ¿no? Y eso es muy interesante también, porque es impresionante cómo vamos poniendo muchas cargas en esta idea que tenemos de perfección, ¿no? Asociado a lo espiritual. Y él se encarga de desmoronar mucho eso desde un lugar muy amoroso porque uno también en ese punto no se da cuenta que hay un juicio, ¿no? Obviamente. Entonces, desde ese lugar también hay mucho material para trabajar. Así que bueno, puntualmente arrancamos el 2 de febrero. El domingo 2 de febrero a las 10 de la mañana va a ser un poquito, va a durar 2 horas y iniciamos con un trabajo de meditación, de conexión. Después desarrollamos alguna parte de la lección. La idea es que las que se sumen al trabajo reciban el PDF del libro de la vida del corazón. Durante estos 15 días hasta el 2 de febrero lo vayan leyendo y después vamos a estar con 2 encuentros con la primera lección y después arrancaremos en la segunda mitad de febrero, eh, ya introduciéndonos en la segunda lección, pero las dos primeras, las dos reuniones van a ser relacionadas a la primera lección. Y van a estar grabadas por si no pueden estar presentes, lo reciben grabado, esto va a estar en el grupo de una manera cerrada y el WhatsApp va a ser para todo lo que necesiten comentar de lo que van, cómo van, se van sintiendo, cómo van transitándolo y bueno, y todo lo que se necesite de acompañamiento, ¿no? Em, y después, cada lección, son 12 lecciones, o sea, mensualmente vamos a estar ahí todos los meses con una lección diferente, pero siempre integrando. Y también en el mismo encuentro que vamos a hacer cada 15 días, también vamos a estar comentando lo que quizás de repente, las frases que cada una les resonó. Eso también es algo muy interesante porque eso abre al campo al compartir, ¿no? Lo que a cada una le va moviendo o lo que se dispare. Eh, no va a ser interactuado, no solamente voy a estar proponiendo yo, sino que incluso quizás desde lo que vaya surgiendo en el WhatsApp nos vaya sumando para el próximo encuentro. En realidad, todos vamos a estar unidas en el campo potenciado y la mente de Cristo se va a manifestar en todas por igual. Y bueno, lo que estamos haciendo justamente es eso, es expandir y el campo, ¿no? Y donde también estamos poniendo nuestra semilla a nivel colectivo. Eh, eh, Jesús en un momento habla como desafío si nosotros nos imaginamos a millones de personas, a 5.000, 10.000 millones de personas unidos en la mente de Cristo, ¿no? Volviendo, retornando. Y entonces hay un desafío, esto fue creado para eso. No sé si vos te lo imaginás. Y a mí me pasó algo, porque eso aparece como en la lección 10 11 por ahí, más o menos. Y a mí me pasó una lección cuando estaba transitando más o menos para abril, mayo, que fue cuando estaba por la tercera lección, se me aparece una imagen de, bueno, ustedes saben que practico Qigong y eran muchas personas practicando Qigong, pero que en realidad no se veían las imágenes de personas, sino que se veían luces, ¿no? Como que estaban ahí repartidos. Y, y yo en ese momento es como que, bueno, yo sentí este tema de expandirlo, pero cuando aparece Jesús diciendo, si uno se lo imagina, si te atreves,
dice, este tema de imaginártelo. Yo obviamente dije, sí, yo me atrevo porque me apareció esa imagen. Y lo interesante es que después, cuando uno está en el camino, en la vía de la transformación, mucho de la ejercitación es justamente salir de la mirada física y empezar a atrevernos a mirarnos desde otra dimensión, ¿no? Entonces, bueno, aquello que pareció una imagen, que parecía como loca o en cierta forma del sueño de uno, había toda una connotación con todo lo que Jesús estaba proponiendo. Así que un poco también es esto el tema de que uno no puede no compartir, porque en definitiva es el tiempo bueno, que muchas mentes vayan resonando desde su corazón a ir haciendo el trabajo genuino, ¿no? Porque lo que los trajo a ustedes acá hoy no es ni más ni menos que ir hacia la verdad de ustedes mismos. Y que de alguna u otra manera, cuando uno es consciente de que no se autosincera o está de alguna manera yendo y viniendo, es porque llega el momento. Eso no ocurre, no le ocurre a todo el mundo. Hay mucha gente que todavía sigue justificándose y necesita seguir escapando. Y está perfecto que sea así, porque en esa experiencia seguramente va a haber mucho más que lo que pueda haber en el libro, porque todo es perfecto. O sea, por lo que les decía al comienzo, ¿no? Todo lo que estamos viviendo es parte del diseño y siempre hay un plan. Y el plan de la salvación ya se cumplió, según las palabras de Yeshua, porque Él ha vencido al mundo. Entonces, como estamos respondiendo a un campo que es único, cuando entramos en ese silencio donde nos dejamos habitar y nos permitimos, ahí sabemos que es el lugar, el verdadero despertar es eso, es que nunca nos fuimos de ningún lugar, siempre estuvimos conectados, no hay nada que pueda desconectarnos porque en definitiva nadie puede romper la afiliación con el Padre, ¿no? Entonces es muy hermoso también eso porque es muy, eh, por lo menos para mí, esperanzador y que también me ayudó mucho a ir disolviendo y a minimizar todo lo que me está ocurriendo, ¿no? Y empezar a decir, bueno, este es el juego de la vida también. Y que al mismo tiempo la vida sabe más que uno porque antecede y en realidad este vehículo físico nos sirve para experimentar, pero cuando terminamos con esta experiencia física, la vida continúa. Y eso también es maravilloso, ¿no? Empezar a poder sentirlo, vibrarlo, y eso es en respuesta de que el miedo se va disolviendo. Y eso es lo que es para mí la gracia mayor que uno tiene, ¿no? La bendición constante de que el miedo cada vez se va disolviendo y uno se atreve más, porque es así, es como que uno se va atreviendo a más. Así que bueno, ahora sí abran eh, sus micrófonos por si quieren hacer alguna pregunta. No, podés agradecer en forma verbal porque ya con ustedes bien, eh, con el- No, bueno, muchas gracias. Contenta con esta propuesta y también muy esperanzadora para... Buenísimo, buenísimo. Bueno, si tienen alguna duda, díganme, ¿no? Si hay algo que quieran preguntar sobre el curso, el formato, también, no hay problema, podemos. Si no, bueno, Eh, Hola Eli, sí, Ani, ¿cómo estás? bien, mi amor. Eh, yo me voy de vacaciones el domingo que viene. ¿Será posible tener el PDF esta semana? Así Sí, lo sí, puedo imprimir para la ya hoy presentación. ya hoy te lo envío. Sí, hoy te lo envío. Ah, buenísimo. Así Bueno, que, gracias. no, no, gracias a ustedes, chicas, y bueno. Bueno, vamos a dar por cierre, así ya no usamos más tiempo y a disfrutar de este domingo. ¿M? Y bueno, y Bueno, ahora después ya la gente que se vaya sumando se suma y si no, bueno, ya quedamos concretando nosotras, dentro de 15 días nos estamos viendo.
Así que a disfrutar de antemano, porque realmente es una caricia para el alma. Son textos que realmente en los años que yo tengo, que muchos saben que tengo mucho camino recorrido, nunca había un texto que yo necesite mirarlo y profundizarlo una y otra vez y que siempre hay algo más. Y eso para mí es, mismo J.M. cuenta, él se ha iniciado ha estudiado filosofía, se ha iniciado en el yoga y en la meditación, y él también reconocía que estas llaves que transmite Yeshua son tremendamente potentes, porque eso es lo que para mí difiere, que uno no puede no cuestionarse, o sea, uno no puede cuestionarse que son libros canalizados porque realmente la vibración que uno siente es muy alta y se hace carne, o sea, eso no hay forma de poder, digamos, no reconocer. O sea, uno empieza a vivir en lo cotidiano esa vibración y empieza a comprobar y el estar en el mundo sin ser del mundo y realmente poder salir de cada lección y de ese encuentro y empezar a mirar a mi alrededor y poder bendecir cada cosa que estoy haciendo o que ¿cómo decir? eh, no tenemos una vida ordinaria, o sea, ningún hecho es ordinario. Todo uno le puede encontrar un sabor y una enseñanza que vos decís, de dónde sale esto? Porque uno ya después se va dando cuenta que la parte humana de uno se empieza a enriquecer con una sabiduría, con una certeza y sobre todo con una paz, ¿no? Porque realmente para mí el estar en un estado de despreocupación todo el tiempo y eh, de que en realidad me he encontrado también en que mi ego me quería jurar algo y había algo que era como una fuerza, es como una fuerza que me dice, no, te quedás acá y tranquila y disfrutar y obedezco. O sea, hay una parte mía que obedece que antes no podía. Por eso es que yo no respondo a muchas cosas que he hecho. Yo me di cuenta que siempre mi ego de alguna manera se podía escapar. Incluso cuando leía el curso de milagros, ¿no? Es como que había una parte de mi intelecto que podía filtrar. En cambio, en esto, yo siento que es muy poco lo que puedo analizar. Sí es importante, digamos, el razonamiento para ir desarticulando, pero como nos va llevando Yeshua es distinto, porque es como que es desarmar desde el corazón, porque siempre es desde un lugar amoroso. Entonces, como nos mete ahí en el amor de Él y nos abraza todo el tiempo y nos envuelve, uno no puede maltratarse a la hora de mirarse. Y eso para mí es la gran joya que tiene en la vida fría. Es la gran joya, que uno ya no puede, digamos, mirarse más que no sea con ojos de amor. Y eso es algo que lo produce la vibración, no hay otra forma, porque si no, no hay otra explicación, por lo menos para mí en este momento. Pero que eso ocurre porque yo después me he encontrado con que eso lo pude aplicar a otros, no solamente a mí. Entonces, yo siempre fui como bastante dura a veces, o sea, conmigo misma y por ende también con mis juicios. Y todo eso cuando lo fui desarmando y que me apareció en la parte más suavecita, yo decía, qué lindo esto que me está pasando, porque realmente no era algo que brotaba en mí naturalmente. Y esto es lo que va produciendo, ¿no? Y eso es hermoso, la verdad que es hermoso y hermoso para compartirlo. Así que bueno, mis amores, nos estamos viendo y bueno, muchas gracias, ¿sí? Pásenla lindo. Gracias, Nos, gracias Lizzy. nos vemos. Nos Chau, chau. vemos. Un beso grande. Ya, mi Un amor, beso. gracias.